Amigos, como siempre, un placer estar con todos ustedes. El día de hoy estoy muy, pero muy contento y emocionado por la plática y por la historia de vida que nos va a contar aquí Juan Pablo. Una persona que realmente para mí la palabra que lo define, si me lo permites así decirlo, sería la resiliencia. Ahorita van a ver por qué. Y Juan Pablo, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo y por el espacio. ¿Cómo estás? Al contrario, Fer, yo feliz, muy contento de estar aquí compartiendo este propósito de llegar al corazón, de llegar al espíritu, me decías ahorita, al alma de la gente, e impactar su forma de pensar, su forma de ver. Yo creo que en general la vida, por lo que me platicaba, sí el deporte, sí su desarrollo, pero el tema del desarrollo humano y poder yo contribuir con tu propósito, pues me hace estar aquí muy contento. Que consideres que mi historia y lo que soy puede servir, pues me tiene aquí muy contento. No, estoy muy emocionado, Juan Pablo, porque de verdad yo se los comparto. Juan Pablo tiene excelente contenido en YouTube. Aquí abajo voy a dejar aquí su link para que vayan a ver sus historias. Y Juan Pablo, primero que nada, quisiera preguntarte, ¿quién eres y qué haces para la gente que no te conoce? Bueno, ¿quién soy? Esa es la gran incógnita. Exactamente, exactamente, porque confundimos lo que Ese hacemos es, con lo que somos. ese es el camino espiritual. Bueno, yo nací aquí en Guadalajara. Actualmente lo que hago es coachar empresarios, coachar líderes, profesionistas. Doy talleres, doy conferencias, estoy totalmente volcado al desarrollo humano, pero especialmente al tema del despertar y el desarrollo de la conciencia espiritual en los diferentes ámbitos de vida, especialmente el empresarial y el liderazgo económico y social. Estoy convencido de que si podemos transformar la mentalidad y la conciencia espiritual de los líderes, especialmente económicos y sociales del país, podremos dirigir una transformación importante. Entonces, soy coach. Yo nací en la Ciudad de México, pero me crié aquí en Guadalajara toda la vida. Soy futbolista desde los 5 años, un futbolista profesional, como muchos, truncados porque me chingué la rodilla. ¿De verdad? No, obvio no. Obvio no. Porque me sirvió para terminar becado en la Universidad Panamericana jugando fútbol. Estudié ingeniería industrial, pero a pesar de que mi ingeniería industrial va enfocada a la producción y a la manufactura, la familia de la que provengo es una familia de humanistas, de maestros, de formadores, de filósofos, de teólogos. Ya te platicaré un poquito. Entonces, para mí las humanidades las viví y las escuché desde mi cuna. Entonces, hoy me dedico 100% con mi esposa. Incluso tenemos una serie de proyectos para fomentar y crear contenidos de desarrollo humano, de conciencia espiritual, a través de 1000 formatos: las redes sociales, la parte digital, libros, talleres, etcétera, ¿no? Ese ha sido un poco mi hacer. Antes de dedicarme 100% al desarrollo humano, estuve 15 años vinculado a la industria financiera, las inversiones, la planeación patrimonial y las ventas, también en la parte de seguros. Entonces, digamos que la parte del liderazgo o el coacheo de objetivos, el que le llaman el de negocios o el ejecutivo, está orientado a la formación de actitud y mentalidad ganadora, de triunfo, de logro, de ponerte un plan, un objetivo y dirigirte disciplinada y determinadamente hasta conseguirlo. Entonces, esa parte de mi formación empresarial, pues también hoy día le da un ingrediente muy particular a esta parte del coaching y del desarrollo humano en el que estoy involucrado, ¿no? Juan Pablo, la verdad es que no sé por dónde empezar a preguntarte porque tienes tantas cosas que contarnos o platicarnos si así lo deseas, lógicamente, pero me gustaría empezar, por ejemplo, con lo que alcancé a percibir en tu plática de TED, que por cierto, vayan a verla, es una garantía de que les va a mover todo por dentro realmente, se los garantizo. Quisiera preguntarte, Juan Pablo, ¿qué significó para ti el hecho de perder a tu mamá a una edad tan temprana? ¿Cómo lo viviste? Uf, este, perder a una jefa siempre nunca va a ser un buen momento. Ni siquiera a una edad avanzada, con una vida bien vivida. Perder a mamá, aún
en las historias en donde mamá haya tenido una relación conflictiva va a ser muy complicado. Pero en mi caso tocó vivir ese primer proceso de pérdida, que hablo ahí mucho de cómo las pérdidas o la adversidad fue realmente la gran maestra que hoy me permite ser quien soy, ¿no? Fue muy duro, Fer, porque yo tenía 19 años cuando fuimos al doctor y el doctor nos dijo en esa consulta, tu mamá tiene cáncer. Tu mamá tiene cáncer cérvico-uterino, fase 3 de 4 y es un diagnóstico muy complicado. Hay una posibilidad de revertirlo, pero prácticamente tú sientes en el diagnóstico y en el proceso prácticamente casi una sentencia cumplida, ¿no? Lo fuerte de este proceso es que fueron 2 años y medio muy agónicos, muy desgastantes, muy dolorosos, llenos de frustración, llenos de miedo. Y ese primer momento, esa primer pérdida que viví, vino a representar un proceso bien interesante. Y es que los seres humanos vamos construyendo a lo largo de nuestra vida una estructura de pensamiento, creencia y supuestos que nuestras familias, nuestra doctrina espiritual o religiosa, nuestro entorno educativo nos fue llenando, nos fue codificando. Y yo, entre otras creencias, tenía y había aprendido de mi formación católica que a la gente buena Dios la recompensa. Les va bien. Si haces el bien, te va bien. Claro. Y si haces el mal, se te pudre el tamal, como dicen coloquialmente. Y esa creencia se derrumbó por completo. Me di cuenta que la realidad no hacía match con las creencias. Ese fue el primer gran despertar en donde me di cuenta que tenemos una cantidad de creencias y de supuestos sobre el mundo, la vida, de ti mismo, que luego la vida te confronta y te dice, pues fíjate que no, porque mi madre había sido monjita. Primero, muchísimos años se dedicó a la vida religiosa, consagrada, al servicio de Dios. Mi padre había sido hermano marista, también consagrado, religioso. Una vez que se salen para casarse y formar su familia, mi madre como mi padre se dedicaron a la formación y mi mamá fue maestra de preescolar, de primaria, dedicada completamente a los niños, envuelta en este tema de la inocencia, del amor, que dedicarte normalmente, no todas las maestras ni los maestros vibran en esa frecuencia, pero no me hacía match, Fer. O sea, yo decía, si mi jefa ha hecho el bien a tantos niños, a tantas familias, le ha servido a Dios incluso de forma casi, como por decirlo de alguna manera, empleada de su compañía, claro, ¿no? Al ser monjita, no me cuadraba que Dios o la vida, porque en ese entonces mi creencia, mi paradigma religioso, no me decía que todo lo que sucediera era voluntad de Dios. Yo decía, si esta es la voluntad de Dios para una mujer que le ha servido y ha entregado su vida a la virtud, híjole, se me hace que ya no cuentes conmigo, Dios. Ya no cuentes conmigo. Ni tú, ni todas las historias que me hicieron creer, ya no cuentes conmigo. Ese proceso, Fer, fue un proceso de profundo dolor, de profundo enojo y de profunda frustración. Y estas energías emocionales me permitieron romper el paradigma dogmático, el miedo de cuestionar los dogmas religiosos o creencias en las que había sido educado, en las que todos fuimos educados, claro. ¿No? O sea, el dogma finalmente es una creencia que tienes que seguir y que no puedes siquiera cuestionar. Pero a mí ya no me cuadraba. Y ahí, a los 21 años, al fallecer mi mamá, me doy cuenta que lo que mi madre se lleva en su muerte es todo mi sistema de creencias. Me abre a este proceso que finalmente duró de los 21 hasta los 37 años, estás hablando casi 16 años,
de búsqueda incansable, incesante, por las verdades espirituales o existenciales que no me habían cuadrado en mi paradigma religioso aprendido. Claro. Después me di cuenta que estaba más güey yo que mis creencias, pero eso me permitió darme cuenta que la vida y las creencias no siempre hacen match, pero que la realidad no la puedo modificar y mis creencias sí. Y que lo que crea de la realidad determina mi estado emocional y mi actitud frente a ella. Y eso es fundamental después en el proceso de cómo sobreponerse a circunstancias que no siempre van a estar a favor. Lo que creo al respecto de la realidad va a determinar mi actitud y mi estado emocional frente a ella. Entonces yo me di cuenta que lo que creía estaba hundiéndome en un enojo y en una desesperación tremenda, pero la realidad ya no la podía cambiar. Ya no podía revivir a mi jefa, ya no podía regresar el tiempo, pero sí podía cambiar mis creencias. Y ahí empecé a darme cuenta y me volví un buscador incansable. Hoy he profundizado de forma espiritual y de forma filosófica en las doctrinas de una cantidad muy grande de religiones o de doctrinas de pensamiento espiritual y veo la belleza que cada una de ellas contiene, la católica, la judía, la budista, el hinduismo, el taoísmo, el chamanismo, la cosmovisión indígena, son hermosísimas todas, ¿no? Juan Pablo, acabas de tocar temas muy interesantes y muy sabios, ¿no? O sea, realmente creo que el despertar de la gente, de la conciencia, nace de cuestionarte el por qué piensas o crees lo que crees. Hay una frase que dice, lo obvio solamente es obvio para las mentes preparadas. ¿Y cómo se prepara una mente? Pues concientizándose de muchas cosas, de su contexto sobre todo. Y Juan Pablo, después de esta etapa... adelante, ¿me estás diciendo? Sí, te quiero decir algo que creo que puede ser muy valioso, Fer. A ver, échalo. Concientizándote, y aquí quiero, porque mi historia tiene, y yo en esta plática te hablo mucho de cómo las pérdidas me fueron haciendo consciente. Y aquí quiero compartirte a ti y a la gente que pueda llegar a tener contacto con esta entrevista, que la adversidad es casi el contexto que más te permite tomar conciencia de lo más importante. Porque cuando las cosas van sobre ruedas, güey, cuando vas en caballo de hacienda en la vida y todo te sale poca madre, te cuestionas muy pocas cosas porque lo único que te importa es que todo siga como está. Lo cual es infantil porque lo único constante en esta realidad es el cambio. Pero cuando las cosas se salen por completo de guión, especialmente con dolor, entonces empiezas a cuestionarte lo más profundo. Y en el cuestionamiento, dice la Escritura, busca y encontrarás. Al que toque en la puerta se le abrirá. Y la filosofía, como un ejercicio de cuestionamiento constante frente a la vida, se perdió, güey. Se quedó como una materia de secundaria, donde se estudia la historia de la filosofía. Pero la filosofía como un ejercicio humano se perdió. Totalmente de acuerdo. Y es la búsqueda la que te lleva. Totalmente de acuerdo, Juan Pablo. Y es para que la gente realmente lo entienda, o en mi caso también yo mismo, ¿no? Que los momentos de adversidad y realmente los momentos complejos son los que nos han formado en sí, que nos han dicho qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y para dónde estoy yendo. Y eso es fundamental, o sea, que realmente de esos momentos adversos poder sacar esa parte, pero es muy complejo, Juan Pablo. Es muy complejo, pero afortunadamente la vida se encarga de presentártelos, porque el proceso psicológico o la dinámica de la psique, de manera natural, digamos una psique sana, va a querer alejarse del dolor y acercarse al placer. Entonces al dolor y a la adversidad le estamos dando la pinche vuelta. Si supiéramos que es a través de los retos que la vida nos plantea, que es en donde mayor crecimiento, carácter, profundidad, desarrollo podemos encontrar, los afrontaríamos de otra manera, porque el que tú puedas sacar de ahí fortaleza y una conciencia diferente, o sea, un proceso de esa intensidad termina por transformarte. Esto se ve en el aspecto físico, químico de la naturaleza. Para tú transformar la estructura de un elemento, necesitas imprimirle mucha energía, ya sea presión, ya sea fuego, y puedes cambiar y transformar. No puedes transformas la energía.
Para transformar a un ser humano se necesita un impacto de una energía muy importante. Y esos impactos normalmente les hemos llamado tragedias, crisis, adversidad, pero ahí justo es donde tienes la oportunidad de sacar lo peor de ti o lo mejor de ti. No importa lo que salga, si sale lo peor, puedes deshacerte de ello. Pero también tienes la oportunidad de saber realmente de qué estás hecho, ¿no? Esto que decías, la resiliencia, es ¿qué traigo para ponerle al campo de juego? Voy 3-0 perdiendo de visitante contra la potencia, ¿qué hago? ¿Qué pienso? La vida siempre me pregunta, ¿qué vas a hacer con esta circunstancia? Ay, Juan Pablo, qué chingonería lo que estás diciendo, la verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Ahora, segundo punto que quisiera abordar contigo, Juan Pablo, es que cuando tú trabajabas en el ámbito empresarial, Sí. sufriste un fraude terrible y comentabas en tu video, ¿no? Que casi llegó a los 200 millones de pesos Sí. y que perdiste absolutamente todo. Hoy en día la gente está muy enfocada a que su seguridad nace de lo externo y no de lo interno. Llámese carros, trabajos, puestos de trabajo, la ropa, lo que tú quieras. Sí. ¿Qué te hizo entender este proceso, Juan Pablo? Perderlo. ¿Cómo? ¿Qué me hizo entender que nada de esto externo que hemos aprendido a buscar casi con un ímpetu desbordado, que es la seguridad personal, el prestigio, el valor a través de lo que hacemos o lo que tenemos? He comprendido en mi propia experiencia, ni siquiera en los libros, que también lo leí y lo estudié, que los seres humanos, de alguna manera inconsciente, creo que hemos estado dirigidos a buscar afuera, en el tener o en el hacer, nuestra seguridad personal, nuestro prestigio, nuestra referencia de valor. Yo tenía esta, vamos a llamarle ambición sana de crecer económicamente, de buscar en un patrimonio, en una empresa, en un proyecto, el respaldo y la seguridad de mío y de mi familia. Pero en el fondo pude reconocer, ya ahogado el niño, que realmente tenía esta ambición inconsciente de ser importante, de ser chingón, a través de mi patrimonio, mi valor económico, etc. Nos asociamos con unos camaradas y estos camaradas resultaron de un valor ético prácticamente nulo, ¿no? Se pelan casi 186 millones de pesos. Yo había vendido mi casa para decirle a mi señor, yo tenía 2 hijos, tenía 30 años, 2 hijos, y le dije a mi esposa, gorda, necesito que me apoyes en esta, la vamos a romper. Este negocio nos va a llevar a los cuernos de la luna, ¿no? Ya sabes, ahora cuánta gente está buscando estos shortcuts para el éxito, para la fama, para el logro, que termina normalmente siendo una estafa, una mentira. Tú sabes que para el éxito no hay como la dedicación, el compromiso, la pasión, la entrega, y es un proceso en el que, más allá de lo que se logra al final, el proceso de transformación es realmente el éxito. Entonces, se van estos cuates, se roban toda la lana y yo me quedo sin mi casa, que la había vendido para poner la empresa, sin mi ingreso, porque era el director comercial de la empresa que acababa de defraudar, y sin mi prestigio, porque perdí todo lo económicamente que me daba seguridad y me hacía sentir valioso y importante, pero lo más fuerte fue darme cuenta que estuve a punto de perder la libertad, de caer al bote, porque yo era socio de una empresa que había defraudado a la gente de Guadalajara con más de 186 millones de pesos. Y yo tenía que demostrar, sin lana y sin ingreso, defenderme jurídicamente en un país donde la justicia, más que ejercerse, se negocia. Claro. Que yo no había sido culpable. Pero un día, caminando por la plaza, me encuentro un compañero de la prepa y me dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? Güey, te van a matar. ¿Por qué me van a matar? Güey, pues, tu empresa se acaba de
robar 200 millones de pesos, tú eres el director, la gente no quiere saber quién se la hizo, sino quién la pague. Y yo jamás me había pasado por la mente, claro, era un proceso que me hizo sentir nuevamente enojado, frustrado, sumamente impotente, esta impotencia que te quema por dentro, pero jamás había pensado que me fueran a matar como una posibilidad. Entonces, frente a la posibilidad de morir o de perder mi libertad, fue que me di cuenta que perder todos esos dinerales era irrelevante. Toda la relevancia y la importancia que le había dado a esas cosas materiales se volvieron irrelevantes cuando mi vida y mi libertad estuvieron en juego. Ahí pude darme cuenta, Fer, de algo que damos por sentado, que es el simple valor y la riqueza de estar vivo, de estar libre, de poder hacer o deshacer lo que quieras o lo que puedas. Había perdido prácticamente todo, pero afortunadamente y por mi formación de desarrollo humano, de coacheo, mi búsqueda espiritual, no me perdí a mí mismo. Y mientras no te pierdas a ti mismo, aunque la tormenta se ponga muy difícil, nadie puede robarte la capacidad de seguir adelante, de volverte a levantar. Me di cuenta del valor que tiene la vida. Lo había dado por sentado. ¿Cuántos de nosotros nos despertamos a veces hasta con pesar? Ya es lunes, ya es martes, ya es viernes. Me empecé a dar cuenta el valor que tenía la vida y no el dinero, que lo había intercambiado. Me empecé a dar cuenta el valor que tenía ser libre, que lo había dado por sentado, como nací libre y siempre he vivido libre. Pero si nos remontáramos a una historia de la humanidad no muy lejana, ser libre era un privilegio en el mundo de la esclavitud. Claro, estamos en un mundo moderno. Pero entonces me di cuenta que todo lo que había perdido yo lo había creado. Y tenía la capacidad, aunque no me gustara, pero de volverlo a crear, porque estaba vivo y estaba libre. Y entonces me di cuenta que el verdadero valor que me puede y me hizo sentirme el más seguro era lo que yo era capaz de hacer, lo que yo era capaz de volver a crear, ¿no? Es como, me gusta mucho la analogía de cuando tú tienes un niño de 2 años y le das un Lego, lo que más le divierte, más que de construirlo, es destruirlo, porque eso le permite seguir jugando, volverlo a construir. Y los adultos, por momentos hemos perdido. Qué buena analogía, y sí es cierto. Es cierto, tengo la oportunidad de volver a crear. Y eso es fascinante desde ese punto de vista. Qué chingonería, qué buena analogía, y sí es cierto, me acaba de caer un 20 muy, muy, muy cierto. O sea, nos cuesta muchísimo trabajo construir nuestro prestigio, nuestra marca, nuestra empresa, y después queremos que esté así, sí, que no se mueva. Que no se mueva, es infantil, Fer. No hay nada que permanezca inmóvil. Absolutamente nada en esta experiencia permanece inmóvil. Y infantilmente queremos que así permanezcan. Cuando en el fondo, ontológicamente, espiritualmente, la mayor sensación de realización es estar creando constantemente. Somos seres creativos. Crear un libro, crear un podcast, crear un proyecto de trabajo, crear un proyecto y ahora otro, y arte, y música, y negocios, y iniciativas sociales. Crear. Estamos aquí para crear. Nos conocemos a nosotros mismos a través de lo que somos capaces de crear. Porque habríamos de terminar el pinche juego, esto ya lo creé, esto ya me da seguridad, ya me da tranquilidad, y es el paradigma. Es el paradigma de estar enfocados en el hacer y en el tener, y no en lo que soy. Qué contento estoy. No, está muy bueno. O sea, no sé si se transmite hasta el otro lado de la cámara, pero aquí se siente una energía muy chingona. Es lo que yo estoy sintiendo, Juan Pablo. Se siente fuerte. Ahora, este tercer punto, en lo personal, cuando yo lo escuché, casi me saca una lágrima. Porque mira, a veces uno pierde una novia, un sueño, un proyecto, lo que tú quieras, y te duele.
Dices, Dios mío santo, se me fue supuestamente el amor de mi vida, se me fue este proyecto, este sueño, pero no quiero ni imaginar, Juan Pablo, lo que es perder a una hija, a un hijo. Perdiste a tu hija de 2 años y medio después de esto que nos acabas de contar. Sí. Dios mío santo, ¿de dónde sacas la fuerza? ¿De dónde la sacaste? ¿Cómo la has hecho para levantarte? Porque otra persona, si no tuviera el carácter y el temple tuyo, Juan Pablo, ya se hubiera pegado un balazo en la cabeza. Sí, sí. Cuando tus fuerzas se agotan, entonces volteas hacia arriba. Y de ahí puedes bajar toda la fuerza necesaria para soportar el peor de los calvarios, el peor de los infiernos. Y tuve la oportunidad de tener en contacto con Jorge Bucay últimamente. Derivado de toda esta presentación de TED, se fueron abriendo diferentes puertas para compartir la historia. Y él me decía, como un gran referente de psicología, de desarrollo humano, me dijo, puedes con toda certeza asegurar que perder un hijo, perder una hija, es el proceso psicoemocional más complejo que un ser humano puede experimentar, especialmente los latinos, me dijo. Porque el anglosajón, me decía, su mayor pánico y su mayor miedo es caer en la cárcel, no es perder a un ser querido. Son un poco más desapegados de esta situación. Cuando la vida me presenta esta circunstancia de perder a Shanti, que así se llama mi hija, de que ella trascienda su forma física, o como decía y coloquialmente se dice, murió. Si a ti casi te saca una lágrima, a mí me sacó todas las que te puedas imaginar. Un océano completo. Tuve que llorar, berrear por momentos, gritar. Y fue el momento más complejo y más difícil de mi vida. Y aquí fue donde entendí que la conciencia espiritual, una visión espiritual, una formación espiritual sólida, es la única fuente de temple, fuerza y capacidad de sobreponerse a las circunstancias, tragedias o crisis que la vida nos presenta. La conciencia espiritual, la visión espiritual de quienes somos y qué hacemos aquí, en este espacio temporal llamado vida humana, es como si tú estuvieras en un laberinto cuando vives la vida desde un punto meramente desde tu forma de percibir convencional, la mente, las emociones, tu cuerpo, y te defines a ti mismo desde esta identidad que hemos llamado, o que la psicología le llama el ego. La espiritualidad también habla del ego, que es esta falsa identidad que la mente ha creado de ti mismo. Cuando la vives desde ahí, al ego todo le duele. Perder su prestigio, perder su seguridad, y todas estas circunstancias de la vida, algunas de ellas con una mente positiva, con un carácter personal fortalecido, se pueden sobreponer, se pueden sobrellevar, pero hay otras donde realmente no alcanza, donde la realidad es tan dolorosa y tan fuerte que tiene la bendita oportunidad de hacer poner de rodillas a tu ego y a tu mente y decir, hasta aquí llegué, ya no doy más. Pero solo es en ese momento, Fer, cuando el ego humano y la mente que se ha creído capaz de resolver todos los acertijos de la vida, es hasta el momento en el que la vida ya no tiene explicación ni sentido, que se rinde, y entonces da pie a que esta dimensión espiritual superior de nosotros mismos empiece a manifestarse.
empiece a suceder. Mientras el lugar está ocupado en la silla por una mente que dice, yo sé por dónde, yo sé cómo, no me dolió, yo me pongo de pie, que fue lo que me sacó adelante en la quiebra, lo que me sacó adelante con mi madre, pero la vida me dijo, a ver esta. Puta madre, no, qué cabrón. A ver esta, y entonces termina completamente de rodillas el ser humano, el humano termina de rodillas rindiéndose. No puedo, solo no puedo. No tiene sentido lo que estoy viviendo. Y entonces perdí el sentido de la vida. Y en la búsqueda, Fer, espiritual de las respuestas, porque a nivel mental y emocional no encontraba respuestas. Y entonces me topé con Víctor Frankl, el hombre en busca del sentido, y su historia maravillosa. Lo que yo estaba viviendo era muy doloroso, pero luego, como dice el dicho, ¿no? Siempre te puedes encontrar uno más jodido que tú. Sí. Y yo pensé que no, y me encontré la historia de Víctor Frankl, el hombre en busca del sentido, y me di cuenta, Fer, que la vida, con todas sus circunstancias, nunca trae un sentido predeterminado que termine por darle un rumbo como sentencia a tu vida de tragedia. Es decir, pareciera que perder un hijo trae consigo la cadena perpetua de la tristeza, la desgracia, de forma permanente. El sentido de esa circunstancia es trágico y definitivamente es una circunstancia devastadora. Pero de él entendí, de él aprendí, en circunstancias, incluso por momentos más cabronas que la que yo estaba viviendo. Él le arrebataron a su esposa, a sus hijos, todo de un solo madral. Él vivió, haz de cuenta la historia que yo te fui platicando, en un solo instante y de jalón y sin mayor dignidad. Y él, con preparación de psiquiatra y de psicología, se fue dando cuenta que no son las circunstancias adversas las que derrumban a un ser humano, sino es la falta de sentido, sino es la falta de una estructura espiritual o mental que pueda haber un sentido mayor a esa circunstancia. Y ahí me di cuenta que la vida no tiene un sentido específico, sino que la vida te pregunta, ok, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cuál es el sentido que le vas a dar a este proceso? Perder a mi hija, Fer, me hizo comprender, más que ninguna otra experiencia, que nosotros, si no éramos ni mi lana, ni mi prestigio, ni mi patrimonio, ni mi fama, tampoco éramos en última instancia el cuerpo que habitamos. Ahí empezó a florecer con ya convicción propia que nosotros somos mucho más que todo lo que hemos creído y todo lo que hemos podido percibir de nosotros mismos. Me di cuenta que el concepto que tenemos de la muerte como el final de la vida es completamente equivocado. La vida no termina. La vida solamente se transforma y va cambiando de expresiones. Y en esa búsqueda me di cuenta que la vida me preguntaba cuál era el sentido que le quería dar a esa experiencia. Me di cuenta que nosotros somos este espíritu y esta alma que habita este cuerpo en una experiencia de evolución, de aprendizaje, que estamos aquí evolucionando, Fer, a través de nuestras experiencias, a través de nuestros proyectos, a través de nuestras relaciones humanas, a través de todo lo que podemos experimentar. El alma, el espíritu que habita el cuerpo, que está experimentando todas esas historias, está como si fuera un juego, como si fuera una película, como si fuera un videojuego, queriendo evolucionar en su comprensión de quiénes somos. No es tan fácil explicarlo en palabras porque es una experiencia, pero
te puedo decir que cuando la mente se rinde humildemente ante una realidad que ya no comprende, entonces le da paso a que la fuerza del Espíritu se manifieste. Y la fuerza del Espíritu no tiene sin igual. No hay nada que pueda quebrantarla. No hay nada que pueda doblegarla. A la mente sí. Y con la mente las emociones y el cuerpo, porque la mente controla el cuerpo y la mente controla las emociones. Lo que piensas de la realidad determina lo que sientes de ella. Y entonces yo te puedo decir que este infierno que viví hizo que yo me rindiera en toda la capacidad que sentía que tenía mentalmente. Ya no me servía la mente para esto. No había explicación que la mente pudiera acomodar para que me dejara de doler el alma. Pero fui comprendiendo no solo que la vida no termina, fui recibiendo con mi esposa una cantidad innumerable de señales maravillosas y milagrosas de que Shanti no solo seguía viva, aunque yo ya no la pudiera experimentar, no solo seguía viva. Como todos los que hemos dicho que han muerto, están más vivos que muchos de los que andamos caminando por aquí, Fer. 100% de acuerdo. Pero no mucha gente lo sabe, y menos lo siente. Realmente vivimos esos procesos como si la vida de ese ser realmente hubiera terminado. Y no hay nada más equivocado que eso. Y rendirme con humildad mentalmente frente a esa realidad fue permitiendo ver y comprender, y me fue dando una conciencia de la vida y de las cosas y de mí mismo y de mi hija que no te puedo describir porque es un proceso espiritual. Es un proceso espiritual. Yo ya traía muchos años te platicaba ahorita, desde el 2001 que murió mi mamá, que mandé por enojo la fregada mi doctrina católica. Dije, quiero encontrar qué es lo que han dicho y pensado otros seres humanos de otro tiempo de la vida, la muerte, la alegría, la felicidad, el sentido. Entonces llevaba caminando casi 16, 18 años en filosofías, en psicología, en cosmovisión, miles de cosas de desarrollo humano, psicología y espiritualidad. Pero no es hasta que lo vives, porque para eso está nuestra alma aquí, Fer, para a través de la experiencia evolucionar. A través de la experiencia evolucionar. Y te lo voy a poner de una misma analogía como el ego. ¿Te gustan los videojuegos? La verdad no mucho. Bueno, si en alguna vez estuviste vinculado a los videojuegos, a mí que me tocó, soy chavorruco, me tocó cuando salió el Nintendo. Okay. Y entonces el juego más perro era Mario Bros. Todos esos videojuegos son de diversión, de entretenimiento, pero todos tienen diseñados obstáculos, diseñados riesgos de que ese Mario Bros, ese personaje, se lo coma un dragón, lo mate una piraña voladora, se caiga a un vacío. Y el propósito es que tú te vayas volviendo cada vez más apto, que tú vayas volviendo más habilidoso en el juego. No hay nada que explique mejor que lo que el alma humana hace en esta experiencia, que es venir a este juego que tiene un inicio y que termina con el game over. Con la idea de que esta alma que nos han enseñado que es eterna, que es trascendente, que está en evolución, que pertenece a un campo mucho más vasto de posibilidades, vaya a través de las experiencias, pero principalmente de los obstáculos, volviéndose más habilidosa para jugar esto que llamamos la vida humana. Y entonces el alma va evolucionando, Fer, y va entendiendo y va aprendiendo a sortear la pérdida, el fracaso, la humillación en cada una de sus experiencias,
de esta forma, viéndose envuelta en un desarrollo espiritual de conciencia, hasta que el alma termina de comprender lo que es realmente valioso y importante. Ya vivió la pérdida, ya vivió la traición, ya vivió la humillación, ya vivió la vergüenza, las trascendió, las fue comprendiendo. Y el alma es esta entidad que va grabando todo lo que vamos experimentando. De tal forma que un día, en un momento de la vida, se vuelve realmente experta en el juego. Estás dando lección de sabiduría pura, Juan Pablo. Esta entrevista va a ser para verla no 1, 4, 5 veces para que realmente los conceptos nos caigan en el consciente y en el inconsciente también. Sí. Mira, Juan Pablo, hay una frase que a mí se me hace muy estúpida, que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí. Detrás de mí no hay nadie, delante de mí no hay nadie. Yo diría que es al lado de, ¿no? Sí. Y yo quisiera preguntarte, Juan Pablo, ya para concluir la entrevista, ¿qué papel ha jugado tu esposa en tu vida? Porque realmente aguantar todo lo que es aguantado. Ay, mi hermano, mi Fer, mira, yo soy lo que soy por las mujeres de mi vida. Soy lo que soy por las mujeres de mi vida. Y yo esperaría que las mujeres del mundo dijeran soy lo que soy por los hombres de mi vida. Y así podamos finalmente entender el propósito de desarrollo y de complementación que tenemos los hombres hacia las mujeres y las mujeres hacia los hombres. Mi madre fue la primer mujer que me enseñó el valor del servicio y la bondad. De ella heredé la bondad y el valor de servir en el mundo. Esto que dijo la Madre Teresa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo lo vi en los ojos de mi madre y vi lo que vivir sirviendo genera, y genera amor a tu alrededor. Genera que la gente realmente te aprecie. Te vuelves una persona de valor cuando sabes servir. Y eso hoy es lo que hago. Hoy todo lo que hago no tiene otro propósito que ser de valor para alguien, para servir a alguien más, a sanar, a seguir adelante, a saber que no hay circunstancia que no pueda reponerse, que no pueda brincarse. La segunda gran mujer fue mi esposa, que la conocí a los 15 años y hoy, 25 años después, he estado en este planeta, que voy a cumplir 40 en diciembre, más años al lado de Frida, mi esposa, que sin ella. El papel que Frida ha tenido en mi vida ha sido fundamental, Fer, como tú bien lo dices. El 80%, 70-80% de las parejas que atraviesan por la pérdida de un hijo no terminan juntos después de 3 años. El proceso es tan complejo, está envuelto en tantas emociones, culpa, enojo, rabia, se culpan unos a otros, es muy complejo. Y lo que Frida ha significado en mi vida ha sido una fuente de confianza, de poder y de inspiración. Pero la tercera gran mujer fue Shanti. Shanti representó para mí la fuente de amor y alegría que nunca nada me había hecho sentir en este planeta. Nunca nada, Fer. Y la perdí. Solo para entender que si ella, como ser humano, me enseñó que podía ser la fuente de amor y de alegría para mí, otro ser humano, que tú puedes decir, pues claro, es mi hija, soy su papá, pudiera ser natural, solo para entender que entonces espiritualmente yo también podría convertirme, y ese podría ser el gran propósito que me ha hecho salir adelante en la fuente de amor y de alegría para cualquier ser humano. Hoy mi vida se mueve a través de las 3 lecciones que las grandes mujeres me enseñaron: a ser bondadoso y a servir, a siempre estar al lado de alguien para acompañarlo, especialmente en los procesos más difíciles. Y 3, que no hay propósito espiritual más hermoso en este planeta
que ser una fuente de amor y alegría para tu entorno. Y eso es lo que estas 3 mujeres me han enseñado y es el camino que vivo. Juan Pablo, no te voy a preguntar nada más porque se me hace una forma hermosísima de concluir la entrevista. Yo nomás quisiera decirte mi frase favorita para hacer la entrevista. Todos los excesos en la vida son malos excepto uno: ser agradecido. Y de corazón, Juan Pablo, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti. Por haberte abierto. Yo me llevo muchísimas lecciones de vida, impactaste brutalmente a mi ser y a mi espíritu. De verdad, Juan Pablo, muchísimas gracias, carnal. Gracias a ti, Fer, por darme la oportunidad de hablar de mi camino, de ser de valor. Hoy mi propósito en la vida es ayudar al despertar y al desarrollo de la conciencia espiritual y al desarrollo humano de la mayor cantidad de seres humanos que pueda. Para eso existo hoy cada día y lo hago de la mano de mi esposa y en la compañía de mis 3 hijos, los 2 que todavía puedo experimentar materialmente y esta tercera que la puedo experimentar en toda la belleza y la alegría y el amor que me rodea. Me siento muy honrado de haber sido considerado de valor para tu proyecto. Me siento muy bien de estar aquí contigo y que me hayas recibido y me hayas dado la oportunidad de compartir esto contigo. De verdad, muchas gracias. Juan Pablo, muchísimas gracias. Mis hermanos, mi gente, espero que les haya gustado muchísimo la entrevista, que trasciendan sus conceptos y bueno, Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Cuídense mucho.